un fin, así como ha tenido un comienzo, tendrá un fin, pero en medio antes de que llegue el fin, la Biblia nos habla de caos, y entre esos caos habla de pestes, habla de pandemias, habla de hambres, terremotos, y son cosas que nosotros como nunca en este tiempo estamos mirando cómo el mundo está en crisis, cómo el mundo se colapsa acerca de este virus que salió, el coronavirus, y todas estas situaciones que nos encontramos envueltos, el pánico que entra en la gente, el pánico que entra, amén, en las personas, ya que se han movido las multitudes a vaciar las tiendas, a vaciar los lugares como las tiendas que tenemos aquí como la Walmart, el agua, amén, se ha terminado y se ha limitado a causa de la gente que en el pánico salieron a comprar prácticamente todo lo que había. Y la Biblia, hermanos, no nos ofrece a nosotros ninguna satisfacción de paz a lo que concierne el mundo, lo que concierne la sociedad. Todo lo contrario, la Biblia dice que vamos en una espiral descendente. Cada día vamos a encontrarnos con situaciones más difíciles, vamos a encontrarnos con problemas más adversos, vamos a encontrarnos con enfermedades mucho más fuertes que estas, vamos a encontrarnos con terremotos en diferentes lugares, vamos a encontrarnos en medio de guerras, vamos a encontrarnos en medio de hambres en diferentes lugares. Y la Escritura resume, mis amados hermanos, que todo esto será principio de dolores. Y en esa situación y en medio de ese caos, nosotros nos encontramos hoy. Nosotros estamos pasando esta situación. Hoy muchos, como las asambleas de Dios, se decidió cancelar los cultos, no por temor, sino por prudencia, para que seamos prudentes, sabiendo que el presidente de los Estados Unidos comentó que el mínimo, no como una ley, pero sí como sugerencia, que el mínimo fueran 10 personas que se pudieran reunir. Y hemos mirado los restaurantes que han sido cerrados a causa de esta pandemia que está en todo el mundo. Y miramos el caos, estamos en medio de este caos. Pero nosotros como pueblo de Dios, nosotros somos diferentes al mundo, porque nosotros sí tenemos esperanza. No quiere decir que no nos vamos a prevenir a comprar agua para nuestros hijos, a comprar alimentos para nuestros hijos. Es algo que humanamente debemos de hacer. Pero a pesar de todo ello, no debemos de entrar en caos y en pánico, sabiendo que en Dios nosotros tenemos esperanza. De hecho, la iglesia debe de entender que nosotros no fuimos llamados, mis amados hermanos, para vivir una eternidad aquí en esta vida. No fuimos llamados para ser eternos en este mundo. No fuimos llamados para enriquecernos en esta vida. Mis amados hermanos, fuimos llamados para servirle a Cristo. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar del caos que venga sobre nosotros, nosotros debemos manifestar la paz que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Paz en medio del dolor, paz en medio de la adversidad, paz en medio de las guerras, paz en medio del hambre, sabiendo que Dios, al Dios que nosotros servimos, al Dios que a nosotros nos llamó del mundo a su luz admirable, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que nos llamó del mundo a su reino, Él tiene cuidado y tendrá siempre cuidado de nosotros, porque nos ama y porque nosotros le amamos a Él. Nuestra confianza en estos tiempos debe ser, mis amados hermanos, fundamentada en la palabra de Dios. Amén. Fe en la palabra de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos escuchado, mis amados hermanos, debe de traernos paz en medio de estas situaciones. Pero en medio de estas situaciones
en medio de este caos que estamos envueltos, yo creo que es un llamado a nuestra conciencia, un llamado, mis amados hermanos, a entender que somos vulnerables a cualquier situación. El mundo, mis amados hermanos, que era imparable en el negocio y el comercio, hoy se mira afectado. Naciones pudientes, naciones poderosas se miran afectadas por estas situaciones adversas que ha colapsado, amén, al mundo. Sin embargo, nosotros a través de la Escritura, a través de la palabra, podemos mirar, mis amados, que nosotros tenemos esperanza en Dios, que nosotros tenemos esperanza en Él. Al entender la vulnerabilidad lo tan vulnerables que nosotros somos, amén, ante el mundo, ante las enfermedades, eso nos debe de llamar la atención y nos debe a nosotros de poner nuestros pies sobre la tierra y de tener, mis amados hermanos, en nuestro corazón y en nuestro espíritu la seguridad de salvación en Cristo el Señor. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, mis amados hermanos, debemos de tener la seguridad de que estamos en Él. Y creo con todo mi corazón que Dios nos llama de muchas formas a tener una conciencia clara, una conciencia tranquila, aleluya, de que estamos arraigados y cimentados en la palabra del Señor, que tenemos nuestra confianza en Él, de que volvamos a la palabra. Si tú te apartaste de Dios, si tú te alejaste de Dios, si tú te apartaste, aleluya, de la palabra de Dios y estás viviendo una vida lejos del camino de Dios, que esta situación sirva para que tu conciencia te dirija, tus pensamientos te dirijan a entender, aleluya, que esto es parte de la gracia de Dios, que nos llama a prepararnos, a estar listos, ya que la Escritura nos dice que habrá un fin. Y en medio, antes de ese fin, mi amado hermano, hay una señal muy importante, aleluya, para la iglesia y también para el pueblo de Israel. La señal para la iglesia es que debemos de estar preparados, porque en un momento, en un cerrar y abrir de ojos, al sonar la trompeta, la iglesia será arrebatada. La pregunta es: ¿estás preparado? Aleluya, para que si la trompeta suena hoy, aleluya, tú seas levantado en las nubes para encontrarte con el Señor, o tu conciencia te redarguye y te hace sentir que no eres digno. Pongámonos a cuentas con el Señor. El Señor dice: pongámonos a cuentas hoy. Hoy es el día de que nos pongamos a cuentas con Él. Hoy es el día, mi amado hermano, de tener un altar en nuestro hogar. Hoy es el día de volver a la palabra, de sentarnos con nuestros hijos, con nuestra familia, pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, reconciliarnos con aquellos que estamos en enemistad. Mi amado hermano, usted y usted que dice que está bien, compartamos las buenas nuevas con el Señor. Mi amado hermano, aleluya, la iglesia, aleluya, fue llamada para que compartamos el amor y compartamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sí, aún en medio del caos podemos predicar, aún en medio del caos, mi amado hermano, aleluya, si nos prohíben reunirnos en la iglesia, aleluya, comparta el evangelio, aleluya, con alguien, aleluya, allá afuera, con sus amigos, con sus familiares. Háblale de Cristo, predícale de Cristo, háblale, aleluya, que estos son principios de dolores. Dile que la cosa se va a poner cada día peor. Dile, aleluya, que cada día más virus llegarán, que no serán controlados, que habrá más pánico, que habrá más muerte, que habrá más hambre, que habrá más pestes. Pero en medio de todas esas cosas, en medio de todo ese caos, nosotros, el pueblo de Dios, tiene esperanza en Cristo el Señor. Amén. Tenemos esperanza en Él. Tenemos esperanza en Cristo. Porque en medio de todo esto, aleluya, que estamos nosotros viviendo,
introducirte, para empezar a terminar, acerca de la historia que la Biblia nos dicta y nos enseña a nosotros. Una de las cosas que el pueblo tiene, el pueblo de Dios tiene, el pueblo lavado con la sangre de Jesucristo, es las buenas nuevas. El problema, mi amado hermano, que nos hemos envuelto en tantos pleitos, en tantas contiendas, que yo soy pentecostés, que yo soy de las asambleas de Dios, que yo soy bautista, que yo soy presbiteriano, y nos hemos olvidado de compartir las buenas nuevas. Problemas, mis amados hermanos, situaciones que yo pertenezco a la ideología de este hombre, yo pertenezco a la ideología de este otro hombre, mi amado hermano, y estamos peleando en medio de las redes sociales. Pero creo que en esta temporada debemos de ser conscientes de que nosotros, la iglesia, tenemos una buena noticia que compartir. En medio del caos tenemos una buena noticia que compartir. Y si usted lo cree conmigo, escriba amén. Aleluya. Gloria al Señor, escriba amén. Tenemos una buena noticia que compartir. En medio del caos, la iglesia es portadora de la buena noticia. Aleluya. Las buenas nuevas. El evangelio de la paz. Aleluya. ¿Cuántos dicen o cuántos escriben amén? Gloria al Señor. Y miramos que los profetas profetizaron muchos cientos de años atrás que un día el Mesías vendría a salvar a su pueblo. La historia en Marcos comienza con otro profeta llamado Juan el Bautista, anunciando a este mismo Mesías y llamando al arrepentimiento, a que todos escucharan. Aleluya, que el Salvador estaba en medio de ellos. El trabajo de Juan el Bautista fue presentar a Cristo. El trabajo de la iglesia, mi amado hermano, aleluya, Cristo ya fue presentado. El trabajo de la iglesia es presentar el evangelio de Cristo y decirle al mundo que ese Cristo viene pronto, que ese Cristo viene ya, aleluya, que todo esto son señales, Él viene pronto. Y debemos de llamar a la iglesia y llamar al mundo a un arrepentimiento genuino, de que volvamos a la palabra. Tú, hermano, usted, hermana, usted, hermano, que se apartó joven, aleluya, que con un tremendo ministerio, aleluya, que Dios puso en tu mano, sea músico, sea maestro, y que te apartaste, usted como pastor, como ministro, como pastora, como ministra, aleluya, como profeta del Señor, que caíste, levántate. Que te apartaste, vuelve, aleluya. Este es el tiempo de la gracia. En Dios, en Jesucristo, hay perdón del pecado. Aleluya. El Señor dice que el que Él viene, Él no lo echa fuera. Este es el evangelio, aleluya. Gloria al Señor, que en medio de este caos hay una buena noticia. Que si nosotros nos arrepentimos, no importa el pecado que tú cometiste, no importa el pecado que usted cometió, no importa, aleluya, la circunstancia por la que Él se alejó, no te estamos llamando a una iglesia, te estamos llamando a que vengas a Cristo el Señor, a que te pongas a cuentas con Él. Aleluya. No te estamos llamando a una denominación, te estamos llamando a que te pongas a cuentas con Cristo. La nación de Israel entendió que el pecado los separaba de tener una relación con Dios y que el perdón estaba disponible. Este fue el mensaje de Juan, y la gente vino y se bautizaba. Vinieron de todas las partes de Israel para escuchar el mensaje de arrepentimiento. No era un mensaje, mi amado hermano, aleluya, como el mensaje que hoy en día se está escuchando. Hoy en día, bendito sea el Señor, presentamos a Cristo como un negocio. Aleluya, Cristo no es un negocio. Cristo es el Salvador, aleluya. Él es el eterno Rey. Por lo tanto, debemos de consistenzar nuestra mente, mi amado hermano, que nuestra conciencia nos redarguya y presentamos a Cristo como Él es. Hoy estamos negociando con la gente. Ven a Cristo y tu matrimonio será restaurado. Ven a Cristo y tu economía será bendecida. Ven a Cristo, aleluya, y tus hijos saldrán de la cárcel. Ven a Cristo, y ese es el mensaje que la gente está predicando. Mi amado hermano, pero el mensaje de la cruz es este: ven a Cristo para que tus pecados sean perdonados.
serás salvo, aleluya. Aunque el Señor no te sane, aunque el Señor, aleluya, no bendiga tu economía, aleluya, aunque tu matrimonio y tu familia, aleluya, no sean restaurados, ven a Cristo hoy, aleluya. Hoy es el día de salvación. Sé salvo de esta generación perversa, aleluya. Ven a Cristo el Señor, aleluya. Gloria al Señor. El mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento. Que el mensaje de arrepentimiento vuelva a nuestras iglesias. Que el mensaje de arrepentimiento vuelva a nuestros altares. Que el mensaje de arrepentimiento vuelva a nosotros como ministros. Y que prediquemos, aleluya, que es necesario apartarnos, aleluya, de todo pecado y de toda maldad y de toda injusticia. Y rendir nuestra vida a Cristo. Para que seamos transformados a su imagen y semejanza. El pueblo, cuando Juan predicaba, ellos venían confesando sus pecados y bautizándose como una señal de confesión. Aleluya. Hoy en nuestros días, aleluya, nuestras iglesias están llenas. Aleluya, pero no porque estamos predicando un mensaje de arrepentimiento, sino porque estamos negociando. Aleluya, le estamos dando algo a la gente para recibir a Cristo. Aleluya, pero lo que necesitamos en nuestras congregaciones es gente arrepentida, gente que dé fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Así que Juan estaba preparando el camino para el Mesías, pero no estaba prediciendo el futuro. Juan estaba anunciando la llegada del Mesías. Jesús, el Hijo de Dios, estaba entre ellos en carne propia. Y Jesús mismo fue a bautizarse. Aleluya. Y Juan, cuando mira que Jesús viene a bautizarse, le dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: es necesario que cumplamos toda justicia. Y Jesús, mi amado hermano, se bautiza. Aleluya. Y ese bautizo nos habla, mi amado hermano, de que Jesús, aleluya, se hizo obediente primeramente al Padre y que se puso a la altura de la humanidad para que la humanidad pudiera entender, aleluya, gloria al Señor, el paso a seguir, el paso, aleluya, de caminar en integridad y en justicia. Aleluya. Jesús vino llenándolo, aleluya, todo. Y Jesús vino, mi amado hermano, aleluya, hablando, gloria al Señor, a través de su obediencia y a través de su bautismo, aleluya, en su sometimiento a la voluntad del Padre, el sometimiento, aleluya, a un cuerpo humano. Y a partir de ahí Jesús comienza su ministerio y comienza, aleluya, a llamar a todos los que vivían en Galilea que se arrepintieran. Aleluya. Como verás, el arrepentimiento es a la manera de Dios restaurar una relación. Aleluya. Cristo el Señor vino para restaurar la relación del hombre para con Dios. Porque en el jardín, en el huerto del Edén, ahí esa relación fue quebrada cuando el hombre violó los mandamientos del Señor. Aleluya. Pero dice la Escritura, mi amado hermano, aleluya, que en esa cruz, aleluya, Jesús, aleluya, dio su vida. Jesús habló, aleluya, a sus discípulos que después de su resurrección que fueran, aleluya, al aposento alto y que esperaran ser revestidos del poder del Espíritu Santo, y que a partir de ese momento que fueran revestidos del poder del Espíritu Santo, predicaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué cosa? El mensaje de Jesucristo, el Evangelio, la buena noticia. Aleluya, que en Dios, mi amado hermano, hay perdón de pecados mediante nuestro Señor Jesucristo. Un llamado a todas las personas, aleluya, que escucharán este mensaje una vez que sea puesto
aleluya, en las redes sociales. Bendecimos a las personas que están en vivo. Bendecimos a las personas que están compartiendo, aleluya, el evangelio con otras personas en este momento, llamándole y hablándole a su familia, compartiendo, usando las redes sociales, no para hacer memes, a hacer chistes y hacer un relajo de esta situación que está sucediendo. Tal vez el temor nos lleva a hacer esto, pero es una realidad lo que estamos pasando. Mi amado hermano, mi amada hermana, predícale, aleluya, a tu familia. Reconcíliate con tu familia. Ponte en paz, primeramente con tus amigos, con tus familiares. Ponte en paz, aleluya, con tu vecino. Y ven a su casa y háblale del amor de Cristo. Aleluya, ve con tu familia y ponte a cuentas con ellos. Y ponte a cuentas con Dios. Y volvamos a la palabra, a ser hacedores de la palabra. Volvamos, aleluya, a tener ese amor fraternal entre hermanos. Si usted como hermano de esta congregación Templo Príncipe de Paz o como hermano de otra congregación que tiene problemas con algún familiar, con un amigo o aún con tu familia dentro de la iglesia, aún con tus pastores, si tienes problemas, acuérdate que Cristo viene pronto. Y el Señor dice que no dará por inocente al culpable. Pongámonos a cuentas con el Señor. Pongámonos a cuentas con el Señor, reconciliándonos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como dice su palabra. El Señor nos está llamando. El Señor es paciente. Si el Señor no ha venido es porque Él espera que nos pongamos a cuentas con Él. Mi amado hermano, te bendecimos y esperamos que este mensaje llegue a tu corazón, llegue a tu vida y que seamos portadores de una buena noticia en medio de este caos. Seamos portadores de una buena noticia. No hablemos más del coronavirus, hablemos de Cristo. Amén, prediquemos a Cristo y digamos que esta situación del coronavirus tiene un propósito. Y ese propósito es que anuncia que el Señor viene pronto. Amén. Porque el Señor no retarda su venida, sino que Él es paciente esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Te bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos al grupo de Templo Príncipe de Paz, nuestros salmistas, nuestro hermano Andrew, nuestro hermano Lalo, nuestra hermana Erika, nuestra hermana Lucero, nuestro hermano Giovanni y nuestro hermano Miguelito, nuestro hermano Desiderio, mi esposa que está aquí con nosotros, mis dos hijos, Israel y Alexa. Estamos muy contentos de tener un culto porque sabemos que mucho más allá de haber llevado este culto a las personas que regularmente nos congregamos acá en Templo Príncipe de Paz, sabemos que este mensaje ha llegado aún a nuestra República, México y tal vez en algunos otros estados de Texas. Amén. Y tal vez llegue a otros países. No lo sabemos, el Señor lo sabe. Los bendecimos y cualquiera que nos está escuchando, te bendecimos. Gracias por conectarte, comparte este mensaje. Amén. Postéalo en tu página, no para que la iglesia se haga famosa o para el predicador se haga famoso, sino prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo Jesús hay esperanza aún en medio del pánico, aún en medio de la tribulación. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Él es el arca de nuestro refugio. En Él podemos refugiarnos y estar seguros. Si la muerte nos sorprende, aleluya, por medio de cualquier situación, por medio de la guerra, por medio de una pandemia, tenemos la seguridad que tenemos la vida eterna en Cristo el Señor. Amén. Y una vez vueltos al polvo, aleluya, del polvo nos levantará nuestro Señor, aleluya, porque la palabra dice: los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes y así estaremos siempre con el Señor. Aún en la muerte tenemos esperanza. No entres en desesperación, pon tu confianza y tu corazón en Cristo el Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, oramos por cada persona que se conectó, por cada persona que escuchará este mensaje. Señor, le presentamos a Cristo como Señor y Salvador, el que perdona de nuestros pecados y el que nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Mi amado amigo, mi amado hermano, acéptalo hoy, ponte a cuentas con Dios.
Aleluya. Y el Señor pondrá su paz sobre ti. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de reunirnos y compartir esta alabanza, esta adoración, esta palabra para tu pueblo. En el nombre de Jesús vamos a salir de este lugar, pero nunca de tu presencia. Ve con cada uno de nosotros y sé con cada uno de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. También oramos por las familias que han sido afectadas, como nuestra hermana, nuestra pastora de Houston, nuestra pastora Ruth Osorio. Oramos por ella y en el nombre de Jesús, aleluya, enviamos sanidad sobre su vida, sobre su cuerpo, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Y declaramos la palabra del Señor que dice que por su llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados. Gracias te damos, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y sé con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga. Gracias. Me hubieran hecho ruidito con el